experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Vicente, pues yo estaba súper contenta, pero ya me hiciste enojar muchísimo. Bueno, no tú, pero Marín, que es uno de los periodistas que más puedo detestar en este país, pero bueno, déjame reaccionar porque me parece gravísimo lo que acabas de presentar. Digo que yo no lo había escuchado, pero que se atrevan a hacer una defensa frente a un escenario tan delicado. Fíjate, por años, por décadas incluso, se ha hablado de la ley y el seguimiento que en Estados Unidos se hace de la justicia y ahora vienen a cuestionarla. O sea, justamente, digamos, esto es como que un punto en el cual se entrampan con ellos mismos. Y a mí me parece delicadísimo que pregunta Ciro, el otro, ¿no? El patiño de Marín. Dice, siguen hablando de lo mismo. Ay, van ya 3 años, no, y van a haber 30 años y seguiremos hablando de lo mismo, Vicente. Y seguiremos diciendo en qué momento entramos a esa situación que nos metió a una espiral tremendo, que parece ser que son los únicos que no ven. Yo recuerdo con muchísimo coraje varios episodios en los que justamente Ciro fue protagonista, siendo él el que llevaba la batuta en su noticiero y negando, digamos, la necesidad de exilio de algunas personas que trabajaban junto con él, de la necesidad de encontrar, digamos, salidas diferentes a las que ellos como periodistas estaban dando seguimiento desde esta lógica del poder, en la cual, bueno, al final de cuentas, mira, mencionan un caso, la familia Levarón, que es tremendo, ese es un caso tremendo que ocurrió durante este sexenio ya. Pero yo no sé si no están enterados o les olvida a estos señores que van 30 detenidos por ese caso y que incluso el patriarca de la familia, con mucho dolor en estos días, acabo de leer la nota, dice, podrán ir 30 detenidos, pero en tanto no se dé con toda digamos, ya que se les encuentre no solamente culpables, sino que ya se les sentencie y se haga el juicio que corresponde y hace ese llamado el patriarca de la familia Levarón, no podremos dar por cerrado este caso. Y tiene toda la razón, pero no es que no ha habido un avance y en ese sentido me parece que es también faltar a la verdad de parte de este dúo dinámico Batman y Robin de la radio chayotera. De verdad me indigna y me enoja muchísimo porque ni siquiera en un momento tan delicado, en una situación en la que estamos viendo realmente que se abren algunas cuestiones en las que pues va más allá de la mentira que se contaron y de que pues si ellos creyeron que deberá ser amor sincero el de Peña Nieto y la señora Gaviota, pues les tenemos malas noticias, nos engañaron y nos vieron la cara. A ti y a mí no, pero a ellos sí, y esta montaje, lo digo como fábula, pero como diciendo, ya por favor, que a lo mejor hasta esas se creyeron, Vicente, estoy bien enojada y te digo que venía de buenas. Ya me di cuenta, doctora Leticia Calderón Chelius. También voy a escuchar las opiniones de 2 diputados, de Mauricio Cantú González, diputado federal de Morena por Nuevo León, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, diputado Mauricio Cantú? No te escucho, diputado. Querido Vicente, muy bien, muy contento de estar aquí en esta mesa contigo, con toda la audiencia. Y pues a mí también me indigna que no solamente Marín, sino hay muchos otros que empiezan a hacer un análisis superficial que ni siquiera se le puede llamar análisis y que claramente es algo que trata de justificar algo que no hay forma de justificarlo y que luego elogian la justicia de los Estados Unidos, como bien decía la doctora, pero ahora la cuestionan y empiezan a agarrarse de cuestiones leguleyas, porque no hay otra forma de llamarlas más que leguleyas, para justificar lo injustificable. Y algo que estabas platicando anteriormente hace unos minutos, que también quisiera comentar, es como muchos de los supuestos economistas, porque ni siquiera son economistas, y analistas y gente que aplaude políticas neoliberales que empezaron en el 82 y que se fueron aumentando y exacerbando después de Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, con Salinas y luego pues con el achichincle de Fox y Calderón y también Peña Nieto, fue el no hacer, y esto sí quiero enfatizarlo, porque nunca hicieron un análisis bajo una óptica de Estado, bajo una política de Estado del tema energético, del tema migratorio, del tema económico, y gente que se las daba de muy inteligentes en el ramo económico, hacían una óptica sumamente sesgada, bajo intereses mezquinos para beneficio de unos cuantos contados con una mano, no hacer una óptica de seguridad nacional.
Es decir, la dinámica que ellos tenían era cada vez depender más de importaciones de energía, de hidrocarburos, de gas natural, y estarles vendiendo el crudo, que es más barato que el refinado. Entonces, lo que se hacía, Vicente, era vender mayor cantidad de barriles de crudo y recibir mayor cantidad de barriles de refinado. Pero si me permites, para no confundir a la audiencia, Mauricio, diputado, primero cerremos con tu opinión del tema García Luna y la defensa que hacen estos periodistas, y luego escuchamos a Hamlet Almaguer, que ya está también en el sistema, y luego hablamos de lo que estás proponiendo, ¿no? Perfecto. Sí, pues el tema de García Luna, pues claramente era un pillo, y estuvo 6 años de superpolicía, de secretario de Seguridad Pública de Calderón, y no olvidamos lo que pasó aquí en Monterrey, con los 2 jóvenes asesinados en el TEC, que dijeron que estaban armados hasta los dientes, y que esto se replicó en todo el país. Entonces no es posible que un periodista, si se le puede llamar así, pues ande defendiendo a este personaje que lleva preso en Estados Unidos y que obviamente pues está esperando sentencia. Hamlet Almaguer, también te saludo a ti, diputado federal Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por Jalisco. Tu opinión acerca, pues, de estos periodistas que ya salen a defender a Genaro García Luna, y yo solamente pregunto, pues, ¿qué le deberán? Buenas noches, Vicente. Buenas noches también para la doctora Calderón, a mi compañero de bancada, Mauricio Cantú, quien además, para conocimiento de la audiencia, pues es maestro en seguridad nacional. Entonces, si hay una voz autorizada, pues la de la doctora y la de Mauricio, por supuesto. Mi perspectiva sobre este tema, pues es muy clara. Siempre tenemos un momento clave en el que se detonan las problemáticas sociales. Y está muy identificado. Ya se ha escrito sobre esta materia y se continuará escribiendo, como decían mis antecesores en el uso de la palabra. Hay tesis sobre la materia, habrá muchísimos libros de investigación. El momento está bien identificado. La espiral de violencia se genera en el sexenio de Felipe Calderón, se contiene en el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una política transversal de atención a los jóvenes con oportunidades y derechos sociales a través de las becas y los apoyos, también contención en Centroamérica, por ejemplo, para evitar que exista una migración desordenada y generar también oportunidades para una generación que la requiere, y atención a todas las causas sociales con un trabajo extraordinario, por ejemplo, que se está haciendo desde SEDATU en rehabilitación de espacios públicos, la atención a todos los sectores vulnerables de la sociedad. Y estas cuestiones se dejaron de lado en el sexenio de Felipe Calderón cuando solamente tomaron como línea única el ataque frontal e indiscriminado en contra de seres humanos. Y aquí está el ejemplo que puso mi compañero Mauricio Cantú de los 2 jóvenes que fueron asesinados brutalmente en el TEC de Monterrey, pero existen decenas de miles de desaparecidos en todo el país, con una tragedia terrible, por ejemplo, en el caso del estado de Chihuahua, de Tamaulipas, sobre todo las entidades del norte del país, con esta espiral de violencia que se generó a partir del sexenio de Genaro García Luna. Entonces, están muy claros los hechos, y a partir de ahí la historia los va a juzgar, y el pueblo de México ya los ha juzgado. Yo celebro, por ejemplo, que en varias de las entidades federativas, los alumnos de García Luna que estaban a cargo, por ejemplo, de las instituciones de seguridad, pues ya están a punto de salir de las corporaciones en las entidades federativas en las que hay alternancia, en las 4 de 6 que logró ganar Morena junto con nuestros aliados del PT y del Partido Verde, porque lo cierto es que ese equipo se empezó a refugiar en las entidades federativas. Recordemos a Facundo Rosas, que estuvo en Puebla, y otros directivos de corporaciones de seguridad a nivel estatal que han sido reciclados por el PAN y que se siguen manteniendo ahí, pero les quedan tan poquitos estados que ya están a punto de desaparecer, Vicente. Así es. Ronda libre, si les parece, un tema para poner sobre la mesa, porque sé que traes temas en tu trinchera, querida Leticia Calderón Chelius, y darle la oportunidad también a Mauricio Cantú que retome este tema que me parece también interesante y que inició en su primera participación.
Bueno, pues digo, el de lo financiero no está nada mal, porque también estamos hablando de este señor Mota, muy interesantes de repente tweets que se ha aventado, híjole, a ver si al rato los posteo, de estos de alabando la desigualdad como el principio de lo que hace la competencia y el verdadero mercado, la forma de libertad de los hombres y las mujeres, o sea, un rollo que realmente justifica o pretende justificar una condición de desigualdad en las sociedades contemporáneas, horrible. A mí la verdad ya, te digo, ya me hiciste enojar, Vicente, bueno, caramba, pero un tema que yo les quiero nada más poner en el radar, que no se lo pierdan porque creo que es importante, es que el lunes 20 de junio, pues, se conmemora el Día del Refugiado en el planeta, porque es una cuestión de Naciones Unidas, pero yo creo que simplemente mencionarlo, porque al final en este canal, Vicente, tú has trabajado muchísimo y le escribes, le dices, le hablas a una audiencia que también radica en el extranjero, mexicanos y de otros países, y creo que es importante esto de vernos más allá de lo territorial y el tema de los refugiados, el tema de esta categoría jurídica con la que se designa un tipo de migración, porque eso es lo que es el refugio, un tipo de visado, un tipo de reconocimiento. Bueno, pues al final de cuentas es muy grave, es una situación que ha avanzado de una manera muy fuerte, muy dolorosa en el mundo. Se habla ya de 100 millones de personas desplazadas por violencia en el planeta, lo que es pues una cifra monumental de duelos, de personas que han perdido lo más elemental y que frente a eso, pues también está saliendo pues un escenario en el cual vemos los reconocimientos por color, por origen nacional, que se privilegia más a unos y que a otros, y esto lo que nos debe hacer reflexionar, simplemente, y con esto cierro, Vicente, es a que al final de cuentas la categoría y del reconocimiento de alguien que necesita protección internacional por cuestiones de violencia, y yo incluyo como violencia la economía precaria, Vicente, porque es un tipo de violencia que sí depende en gran parte también de la coyuntura y de los propios estados. Entonces, bueno, las élites, ¿no?, deciden aplastar lo más posible la economía de la mayoría de sus conciudadanos, pues es un tipo de violencia. Entonces, dicho eso, pues, tenerlo en el radar, acompañarlo, porque también es una forma de aprender, que si lo conmemoramos es para tenerlo en mente y también ser conscientes de la realidad de este tema en el planeta, Vicente. Gracias por ponerlo sobre la mesa, doctora Leticia Calderón Chelius. Ahora sí, mi querido Mauricio Cantú, diputado, te seguimos escuchando con tu análisis. Gracias, Vicente. Pues mira, lo que quería comentar es lo siguiente. El poder nacional es el que permite que un país prospere, que un país genere oportunidades, genere bienestar, que es lo que está buscando nuestro presidente López Obrador. Les voy a dar ejemplos claros de lo que ha hecho Estados Unidos, que gente como Marín y como muchos otros apologistas de políticas neoliberales, de presidentes anteriores corruptos, han tratado de exaltar. Pues ellos lo que hacían era enaltecer su poder nacional en todos los rubros, rubro energético, económico, de comunicaciones, militar, de tecnología. Y te voy a decir lo que hicieron en el 76, cuando estaba Gerald Ford de presidente, que había entrado después de Watergate por Richard Nixon. Por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, prohibió la venta de hidrocarburos, es decir, de petróleo crudo al exterior. Se había venido años antes, en el 73, una crisis de suministro del Medio Oriente, y buscaron una política de Estado prohibiendo las ventas de crudo para poder refinarlo internamente en los Estados Unidos. Entonces ellos invirtieron y dieron ayuda del gobierno a las empresas para que generaran refinerías en los Estados Unidos hasta que lograran la autosuficiencia, su seguridad energética. Ya logrando esta autosuficiencia, vendieron hacia el exterior el refinado, es decir, gasolinas y diésel, el refinado, y esto les provocó aumentar su poder nacional en muchos otros rubros, porque si un país te suministra tu energía para que funciones, las casas, los individuos, las empresas, todos los sectores, si dependen de esa energía que te está exportando un país, pues obviamente depende de ti y puedes tener una negociación más efectiva en aranceles y en muchas otras cosas que no tienen que ver con energía. Entonces, cuando López Obrador, de una manera muy acertada desde su campaña, hablaba de lograr nuestra seguridad energética y en otros rubros también, como la alimentaria,
lo criticaban y decían que estaba anacrónico por querer, por un lado, las 6 refinerías que tenemos, cambiar el equipo, donde ya declaró dentro de las 10 acciones que acaba de declarar, está el revitalizar esas 6 refinerías para que puedan llegar a su capacidad instalada y para que contaminen menos. Y por otro lado, la de Deer Park, que nos va a dar también muchos miles de barriles de refinados, de gasolinas y diésel, y también la que se va a inaugurar en Dos Bocas, en Tabasco. Entonces, esta es una óptica de seguridad nacional, Vicente, que estos pseudoanalistas neoliberales nunca hicieron. Ellos nada más estaban viendo la óptica económica y justificaban de una manera impresionante que cada vez dependamos más de las compras en el exterior, diciendo que estaba barata la gasolina, importándola. Y luego mentían diciendo que teníamos un superávit comercial en el tema de hidrocarburos porque exportábamos mayor cantidad de barriles. Sí, pero esos barriles eran de crudo. En cuanto a lo monetario, estábamos pagando más que lo que recibíamos, porque recibíamos menor cantidad de barriles, pero esos barriles eran más caros porque eran gasolinas ya refinadas, con un valor agregado. Entonces, esta óptica totalmente traidora a la patria, totalmente entreguista, porque esa es la palabra, entreguista, con cero amor por México, con cero patriotismo, lo estuvieron justificando a través de años, de décadas, y lo que fue algo que yo critiqué en su momento, en la época de Peña Nieto, hace 5 o 6 años, es que mentían en cada informe de septiembre que daba el presidente, mentían diciendo que teníamos un superávit energético, teníamos un déficit, era un déficit claro, porque los déficits o superávit son en términos monetarios, no en términos de cantidad, no importa la cantidad de barriles, si tú estás pagando más que lo que estás recibiendo, tienes un déficit, no eres país exportador. Entonces estuvieron mintiendo en todos esos informes y ahí están en internet cada uno de los que mandó Peña Nieto y su equipo traidor. Y pues obviamente tenemos que seguir este camino que está marcando el presidente de la República. Y les doy otro dato, porque otra cosa que ha dicho, nada más para cerrar, nuestro presidente es la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la seguridad nacional. En 1902 acababa de entrar Teddy Roosevelt a la presidencia, él entró de 1901 a 1908. Los Estados Unidos, ahí les va, exportaban el 97% de su producción agrícola y ganadera. Le daban de comer a Europa, le daban de comer a América Latina y el 3% era para el consumo interno. Entonces eran autosuficientes desde ese momento, hace 120 años. Eran autosuficientes para su consumo interno de alimentos, pero estaban exportándole y dándole con otros países. Y de ahí se detonó su economía, se detonó su poderío naval, su poderío militar, y obviamente ya después pues llegó la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y lograron una prosperidad que ya todos conocemos. Pero esa es una óptica de Estado, es una óptica de cómo fortalecer a tu país, que tiene nuestro presidente López Obrador, y que estos traidores que gobernaron por 30 años, 36 años para ser exacto, nunca vieron y nunca quisieron ver. Entonces, vamos por el camino correcto, tenemos que seguir impulsando nuestra autosuficiencia energética, alimentaria, porque tenemos el potencial. Ya quisieran Japón, Alemania, Suecia, Dinamarca tener la capacidad y tener el potencial que tiene México, Vicente. En esta ronda abierta, mi querido Hamlet Almaguer, tema, propuesta, opinión. Muchas gracias, Vicente. Pues muy valiosas las opiniones de mis compañeros y aquí creo que es importante retomar el aspecto económico. Estaba analizando una tabla hace un par de horas que se publicó ahí en Twitter sobre la inflación en los distintos países. Y los países más exitosos en este momento son los que han fortalecido precisamente su soberanía alimentaria y energética. Y está el caso de Bolivia, que tiene una inflación menor al 2%, y China, que tiene 2.5%. Por el contrario, quienes dependen mucho del exterior están enfrentando pues una tormenta terrible, como el caso de Turquía. Argentina, que ha tenido en los últimos años pues un gobierno que ha intentado reparar el rumbo neoliberal que llevaban, incluso estableciendo controles para las exportaciones para que se quedan los alimentos en el país, porque como un productor tan importante de alimentos a nivel mundial podía tener tanta población en pobreza o con precariedad y hambre. Y México, pues está en la tabla media baja de los porcentajes de inflación, incluso menor a la que se está viviendo en Estados Unidos.
y muy cercana, por ejemplo, a la que tiene Suecia u otros países de primer mundo. Si nosotros hubiéramos tenido esta trayectoria de un esfuerzo soberano por más de un sexenio, estaríamos en condiciones similares a las que tiene en este momento Bolivia o China para aguantar esta tormenta. Llevamos ya casi 4 años del gobierno del presidente López Obrador y se han hecho cosas extraordinarias. Qué bueno que se rehabilitaron las refinerías, porque sin esa capacidad estaríamos importando carísimo y ya se hubiera detonado la inflación a doble dígito. Qué bueno que se está haciendo un esfuerzo también por fomentar la industria nacional. Los neoliberales abusan de una doctrina marginalista en la que lo único que les importa, como decía mi compañero Mauricio, es lo que está barato, pero no ven en el largo plazo, ni tampoco se fijan en la derrama interna que hay por los grandes proyectos de infraestructura. ¿Cuántas familias, cuántas personas van a poder trabajar y vivir con bienestar a partir de la construcción de la refinería de Dos Bocas, o cuántas la están haciendo ya con la reconfiguración de las otras refinerías, del aeropuerto de Santa Lucía, de la construcción del canal interoceánico en el sur del país, las grandes obras de infraestructura que se están haciendo a lo largo y ancho de la República? En el caso de Jalisco, el gobierno del estado no podría haber realizado solo la obra de la línea 4 del tren ligero. Es hasta que el presidente de la República decide apoyar esta obra cuando ya por fin se puede anunciar que va hacia adelante. Entonces es una mezcla extraordinaria de impulso a la infraestructura nacional, de defensa de la soberanía energética y alimentaria. Y eso es lo que nos permite en medio de toda esta tormenta tener cierta estabilidad, Vicente, así es que vamos por muy, muy buen rumbo. Así es, déjenme poner este tema sobre la mesa. Luego de las declaraciones de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, quien advierte que si Movimiento Ciudadano no se suma a Va por México, será el Judas de la oposición en momentos en que hay gobernadores, bueno, no sé cuántos gobernadores del PAN quedan, pero algunos, un puñado de gobernadores. Uno de los gobernadores, Martín Orozco, el de Aguascalientes, que le pide a Marco Cortés literalmente la renuncia. En momentos que Alito Moreno, los expresidentes nacionales del PRI, le piden la renuncia, Marco Cortés eleva el tono contra Movimiento Ciudadano y pues ya le contestaron de Movimiento Ciudadano que básicamente no entiende lo que no entiende. Literal, así le contestaron a Marco Cortés. ¿Cómo ves esta situación, doctora Leticia Calderón Chelius? Creo que en este momento histórico podemos decir que si siguen así las cosas, si hoy fueran las elecciones, perdería por goleada la oposición, el Estado de México, Coahuila y obviamente el 2024, porque no hay por dónde. ¿Y qué hace la oposición? Impugna, sin vergüenza y con total descaro, impugna los resultados electorales del 5 de junio en Hidalgo, háganme ustedes el favor, y en Tamaulipas, mi querida Leticia. No, pues no, está divertido esto, Vicente, porque bueno, siempre esta cosa de querer llevar a los tribunales procesos electorales, que evidentemente es un recurso y para eso está, pero el problema es cuando ya, digamos, la diferencia es evidente y hay incluso un contexto más amplio que lo explica, que lo venía diciendo. Bueno, no, parece ser, yo no conocía de tiempo atrás la trayectoria de esta señora Carolina, pero se ve que es villana porque bueno, juegan pesado y pues están en su derecho llevar esto a lo electoral. Ya ves que le salieron hasta 20,000 votos más al candidato de Morena, bueno, al ahora gobernador de Morena en Tamaulipas, así que pues que le sigan contando. Yo creo que por ese lado, pues digamos que es un escenario que se podría dejar venir, pero que sí los evidencia en esta cuestión donde el recurso pues no es ni siquiera de una capacidad de sentarse a ver lo que habían hecho y lo que han venido haciendo. Hasta Osorio Chong, que es de Hidalgo, pues sí les dijo, ya por favor siéntense. Fíjate de quién estamos hablando. Eso por un lado. Y luego la otra que tú mencionas de tanto el Estado de México como Coahuila, que son dos entidades, pues con perfiles muy distintos. Yo sí creo que ahí hay que como que ir separando, pero sí me parece que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el resultado electoral que hubo en el Estado de México la vez pasada y que estuvo a nada
digo, incluso parte de la disputa tenía que ver con estas formas de hacer fraude que ya son mucho más sofisticadas y que tienen que ver con toda una maquinaria, y hay que tenerlas ahí. El libro espléndido que sacaron en su momento, que consejero electoral, experto en cuestiones de religión, ahora se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo, y con una veintena de colegas que escriben sobre el escenario político electoral, no burdo, no lo que vemos de repente del día a día, sino mucho más sofisticado, el uso de la ley, el uso de la maquinaria electoral, toda la parte de un voto verde, ¿no? La parte del voto del campesinado, bueno, así le llaman, ¿no? Y versus ese voto urbano que se manifestó muy en contra del PRI. Entonces, son escenarios diferentes, pero pues ya podemos empezar a decir que esta es crónica de un proceso electoral complejo que se viene y seguro se van a trincherar. Estamos hablando pues del grupo Atlacomulco. Algunos dicen que a lo mejor hasta resucitan a Peña Nieto, tú. Eso estaría interesante porque deben varias. Y hay un personaje, Vicente, que yo siempre lo menciono porque a lo mejor ahí tiene que ver más con mi historia, pero mi historia, digamos, mi edad, van a acabar pronto, ¿no? Pero fíjate, este personaje, Arturo Montiel, el padrino de Peña Nieto, que luego se les olvida a muchos o ya no lo traemos a cuento. Este hombre, pues se habla de que tiene una presencia muy importante en el Estado, tan es así que, bueno, abrió el campo para varios de los que han gobernado ahí, y recordarán ustedes que en el sexenio de Peña Nieto tuvo un pleito muy fuerte con su exesposa francesa, ella de origen, a la cual de plano le quitó a los hijos están en México. Entonces, es ahí una cosa que tiene que ver, y con esto cierro, Vicente, con una tradición que dejó un gran personaje de la vida política y de la vida literaria de este país, que fue Germán Dehesa. Él escribía en su columna, cada vez que concluía la columna, que era siempre maravillosa, ¿qué tal durmió? Y se refería a este personaje, Arturo Montiel, y bueno, se falleció Dehesa sin haber visto y haber podido constatar qué tal durmió ese personaje, que no se nos debería de olvidar, porque es de esos padrinazgos detrás de todo esto entilgado en el Estado de México, Vicente. Oigan, Mauricio, Hamlet, primero voy con Mauricio. Pasaron demasiado rápido en el panismo, sobre todo de Morena, como en los peores tiempos del PRI, a Marco Cortés diciendo que Movimiento Ciudadano tiene a los peores gobiernos, sin crecimiento económico, con incremento en la violencia, acusa a Samuel García de pactar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se están peleando y gacho, y creo que es la crónica, como diría la doctora, la crónica de un divorcio anunciado. Ya le contestaron Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Maínez, solo por mencionar a dos. Dice, frente al fracaso de la alianza, la dirigencia del PAN está más preocupada por atacar a Movimiento Ciudadano que por construir una alternativa para México. No vamos a detener el proyecto de futuro que queremos para el país solo porque algunos no aprendieron nada del 2021 y el 2022, pácatelas. Y Jorge Álvarez Maínez dice, las declaraciones de Marco Cortés contra Movimiento Ciudadano y sus gobiernos son patéticas y dignas de su estatura política. Mole, doña María. Lo invito a debatir públicamente sus calumnias y falsedades, aunque lo dudo, pues él siempre ha actuado con cobardía y evadiendo la rendición de cuentas. Denme su opinión ahora sí que desde la banca o desde la tribuna, viendo cómo se patean por el balón los de Movimiento Ciudadano y los del PAN, mi querido Mauricio. Pues este tema está sabroso, Vicente. Mira, es una lucha entre hermanos. O sea, yo creo que a todos nos queda claro. No olvidemos que MC fue un partido que apoyó en el 18 al prófugo de la justicia Anaya, del PAN. O sea, obviamente le metieron todo su capital político a Anaya para dar lástimas en las elecciones con sus pocos votos que sacó, y hicieron un cálculo político en Movimiento Ciudadano, que yo siempre he dicho que es un anexo del PAN. O sea, es un anexo, es parte de lo mismo, el pragmatismo puro, el interés por los negocios, el interés por lo superfluo, el interés por el gatopardismo, o sea, porque les interesa aparentar, no les interesa hacer.
solamente les interesa meterle millones a sus redes sociales, como el gobernador Samuel García, como el de Jalisco, Alfaro, y pues obviamente andan ahí administrando el poder para su beneficio, para su coto, para su club de Toby, porque inclusive tienen relegadas a las mujeres, que es solamente de voltear a ver las redes de, por ejemplo, la senadora Indira Kempis, que pues obviamente la hacen a un lado y tienen su club de Toby ahí en MC. Pero bueno, más allá de eso, en el tema electoral, pues obviamente MC les hizo el feo al PAN y luego sale Marco Cortés, que basta con verlo y escucharlo para ver su estatura política, moral que tiene, más bien su nula estatura política y moral, y viéndolo bajo una óptica pragmática de parte del movimiento de Morena, de la 4T, pues que sigan, o sea, que sigan esos nefastos de Alito Moreno, de Marco Cortés, que tampoco olvidemos cómo el PAN históricamente desde el 39, que se creó como una reacción empresarial ante la política social del general Cárdenas, que estaba en sus últimos 2 años de gobierno, y que siempre habló en contra del PRI, de la hegemonía del PRI. Y luego resulta que el PAN pues se alía con su némesis, con el partido que siempre criticó, y el PRD, que ya nadie lo pela, que también voy a mencionarlo brevemente, Jesús Zambrano y todo, pues andan como buscando que los reflectores que los vean, cuando el PRD pues obviamente se crea después del fraude electoral del 88 y obviamente compite 94, el 2000, 2006, todavía en el 2012, y luego les gana la ambición, les gana lo tranza y se alían en el Pacto por México con el PRI, y ahí tienes esta unión entre el PAN, el PRD, el PRI, con sus dirigentes nefastos, Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, y luego tienes Marco Cortés viniendo a Nuevo León, porque aquí estuvo hace unos días, a despotricar, y vaya que lo acogieron los panistas locales, porque les conviene los favores que hace como presidente del PAN, y empieza a despotricar contra el gobernador Samuel García, que dicho sea de paso, pues ha estado comprando voluntades de presidentes municipales panistas y de legisladores panistas, que no es complicado cuando no tienes convicciones, cuando no tienes valores, no tienes ética, no tienes honor, porque esa palabra no la conocen, honor, dignidad, se venden muy fácil. E inclusive hasta un diputado, Pintos, diputado federal por el Verde, también se lo jalaron a MC. Entonces, te voy a decir algo que a mí me honra, Vicente. Me honra que ni se me acercan a ofrecerme ni dinero, ni algún favor, ni nada, porque saben que los mandaría directito a la fregada. Entonces, eso para mí es honroso porque se han hecho una labor de tratar de jalar voluntades de otros partidos, pero aquí ni se han acercado. Y qué bueno, porque los mandaría mucho a la fregada. Y por otro lado, en las elecciones del año que entra, Coahuila y Estado de México van a perder. Estamos hablando de bastiones priistas. Entonces el PRI anda haciendo alianza con el PAN, anda haciendo alianza, pues, si se puede decir alianza con el PRD, porque ya están borrados del mapa. Y MC, pues, bajo una óptica pragmática, cree que puede ganar, cree que metiéndole a las redes y a la percepción puede ganar. Entonces, por eso mismo, ahora se las dan de que son diferentes, de que son progresistas, porque navegan con la bandera de ser progresistas, de ser liberales, de ser de izquierda, cuando claramente no lo son. Son neoliberales, traen una política empresarial y son gatopardistas. Que quede muy claro y que en las próximas elecciones, en el 23 y la más importante que va a ser el 24, que cuando la ciudadanía mexicana salga a las urnas, que les quede muy claro dónde está cada quien, que no engañen a estos partidos que le meten fuertemente a sus redes sociales. Hamlet Almaguer, ¿qué piensas de esto? Ahora sí que ni pies ni cabeza. Esta oposición está cada vez peor y bueno, hasta el presidente ha dicho que necesitamos una oposición fuerte en nuestra democracia y así, con estos pleitos no veo para dónde avance. Si pensaban algunos que Movimiento Ciudadano se iba a sumar a la alianza de Va por México y que Colosio iba a ser el candidato, pues creo que ya se pueden ir despidiendo de esa
de esa idea? Pues guerra fratricida, Vicente, entre el PAN y el PAN naranja. A Mauricio y a mí nos toca sufrir, como a la ciudadanía de nuestros estados, a los gobernadores de MC en Nuevo León y en Jalisco. Pero qué bueno, Vicente, y tú has sido aquí un actor muy importante para esto, porque la ciudadanía ya se dio cuenta cómo gobiernan y quedó muy claro en estas elecciones del 2022. Ninguna candidata, ningún candidato de Movimiento Ciudadano, ni de lejos, prendió en alguna de las 6 entidades federativas. Todos quedaron en tercer o cuarto lugar, les fue muy mal. Y así va a ser en el 2023 en Coahuila y en el Estado de México. Ya todos sabemos que para el Estado de México es muy probable que impulsen al exalcalde de Nesa, Juan Cepeda. No sé quién vayan a mandar a Coahuila, pero pues crónica de una derrota anunciada, la verdad es que les va a ir muy mal. La ciudadanía ya sabe cómo gobiernan, qué es lo que hacen, y aquí está muy claro. Si MC dice, con acierto, que el PAN gobierna mal, y el PAN dice con acierto que Movimiento Ciudadano gobierna muy mal, pues la vía es evidente, Vicente. Ojalá que pronto en el estado de Mauricio, Nuevo León, y acá con nosotros en Jalisco, las cosas cambien y la ciudadanía pueda confiar en Morena en el 2024 en esta entidad federativa, y creo que la renovación de ellos es hasta el 27, pero muy importante, en las elecciones del 24, las alcaldías, el Senado de la República en ambas entidades federativas, las diputaciones federales. Nuevo León ha ido creciendo en población de manera importante. Si no me equivoco, ya son creo que 14 distritos por la redistritación que han sufrido. Entonces es importante que la ciudadanía sepa cómo gobiernan estas personas. Está muy clara la frivolidad en ambos lugares, no atienden las necesidades sociales, gobiernan solamente para las élites empresariales y ni siquiera voltean a ver al pueblo. Entonces, qué bueno, Vicente, que se estén dando entre ellos y que la ciudadanía muy pronto pueda confiar en Morena para tener gobiernos que trabajen de la mano con el gobierno de la República y que en un mismo carril podamos trabajar por un mejor Jalisco, por un mejor Nuevo León y por un mejor México. Y para cerrar, si me permiten, ¿qué les parecieron los 10 compromisos para frenar el calentamiento global que presentó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fueron pues hasta aplaudidos por John Kerry y Joe Biden? John Kerry, el encargado de los temas climáticos del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. Creo que con estos 10 compromisos el presidente también deja en la lona a esa oposición que tanto le ha reclamado. Hoy ha sido un día muy difícil, creo yo, para la oposición. Se anuncia que las refinerías sí son un muy buen negocio y que esto le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador con la inversión en Deer Park en Texas, con lo que se está haciendo en Dos Bocas y sobre todo estos compromisos, 10 compromisos. El presidente vuelve a señalar que México tal vez tenga el más ambicioso plan de reforestación del mundo e insisto, se lleva el reconocimiento de John Kerry y Joe Biden. Deme su opinión, doctora Leticia Calderón Chelius. Pues mira, Vicente, yo creo que con este tema de lo que tenga que ver con lo ecológico, cualquier paso es fundamental y lo que se está viendo acá es que se están proponiendo cosas, se están llevando a cabo algunas que, bueno, las han minimizado, de repente yo veo así un tono medio burlón de que, bueno, sembrando arbolitos, bueno, pues no es justo. Parte de lo que se ha discutido en el planeta entero, la necesidad de cambiar esta lógica de devastación y de, digamos, de deforestar de una manera pues tan tremenda. Entonces yo creo que aquí hay puntos muy interesantes, digo, para los que son expertos en temas ecológicos, podrá haber algunos que son viables, más viables, que realmente tienen, digamos, una posibilidad más inmediata, ¿no? Eso yo no te podría decir tal cual, pero lo que me parece fundamental en términos políticos es traer el tema a colación, que hay equipos de personas ahí mismo dentro del propio gobierno que trabajan y que son expertos en esto y habrán montado esta propuesta que yo no puedo dejar de celebrar lo que sea que sugiera que estamos, digamos, entrándole a temas que pues se estaban viendo como pospuestos o no tenían tanta claridad y guía, y en ese sentido yo lo celebro muchísimo, Vicente, porque pone nuevamente, ahora sí,
los expertos, los quisquillosos que puede haber con que no, en vez de sembrar 10, sembren 20, ¿no? Que hablen, que lo digan, que digan con más claridad, pero la ruta está puesta y a mí me parece que es muy buena señal, Vicente. Mauricio Cantú, pues creo que otro periodicazo para la oposición, estos 10 compromisos que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos ya los conocemos, pero en este foro mundial de líderes, creo que resulta relevante mencionarlo, Mauricio. Definitivamente, Vicente, y en verdad estoy contento que lo menciones. Aquí los tengo y es un bofetadón en la mera quijada a todos los que falsamente decían que el gobierno estaba en contra de las energías limpias, bofetada a el gobernador Samuel García, al superficial frívolo que se la pasa junto con el alcalde de Monterrey yendo a foros internacionales sin ningún resultado, solamente para generar percepción. Estos son compromisos reales que no solo John Kerry, también Biden, ahí están los audios, felicitó a nuestro presidente. ¿Qué se va a hacer? Modernizar 16 hidroeléctricas. 2, reducción de emisión de metano por Pemex. Se van a invertir $2,000 millones, $2,000 millones, no pesos, para que se reduzca el 98% la emisión de gas metano que se da en los procesos de extracción y refinación de petróleo. 3, producción de vehículos cero emisiones. 4, construcción de parque solar fotovoltaico. Este parque va a ser el más grande de América Latina en Sonora. Cuando se termine, va a tener una capacidad de generación eléctrica más que cualquier otra en América Latina. Generación de energía solar y eólica para 1,854 megawatts de energía solar. Y 17 empresas estadounidenses van a invertir en México en este rubro. O sea, va a ser una sinergia pública-privada. Exportación de energía eléctrica limpia, es lo que le estamos tirando. No solo ser autosuficiente, sino también poder exportar. La modernización de las refinerías, la construcción de las coquizadoras, son importantísimas estas coquizadoras para convertir el combustible en gasolinas. Lo que decías, Vicente, siembra de más de 1 millón de hectáreas de árboles. Es el programa Sembrando Vida más ambicioso de reforestación que ha habido en la historia de nuestro México. Y por último, para el 2024, estamos hablando 2 años, producir el 35% de energía limpia del total de la energía que se requiere en nuestro país, 35% energía limpia. Estos son hechos concretos, no percepción como les encanta al pan naranja, como bien dijo mi amigo y compañero Hamlet, que les encanta en Jalisco, en Nuevo León, que son los 2 estados que gobiernan de nuestros 32 estados, jugar con el aire, jugar con la percepción, lo mediático y no concretar acciones. Nuestro presidente lo está haciendo. Ahí están las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitando de una manera sincera a López Obrador. Y por último menciono, cuando se dio la discusión de la reforma eléctrica, esta propuesta que los partidos de oposición, los diputados, traicionaron la confianza de las y los mexicanos y votaron en contra, generaron la percepción por meses de que esta reforma iba en contra de las energías verdes y que iba a impedir esta inversión. A ver, desde ahorita, desde el momento actual en que vivimos, ya la CFE produce 11% más energías verdes del total que ellos producen, 11% más que del total que producen las empresas privadas. Y en un futuro va a haber más margen, no va a ser 11%, puede llegar hasta más del 20%. Entonces, ¿de dónde inventan que el presidente López Obrador está en contra de las energías limpias, verdes, renovables? Al revés, todo lo contrario. Y estos compromisos lo demuestran. Mi querido Hamlet Almaguer, cerramos con tu opinión, con tus comentarios acerca del tema. Gracias, Vicente. Pues es evidente el esfuerzo del presidente de la República, del gobierno federal. Por recordar, México es la 15ª economía del mundo y es el 14º país en población, pero solamente genera cerca del 2% de los gases de efecto invernadero para la atmósfera. En la tabla estamos, creo que cerca del lugar 70 o 90, ahorita no recuerdo específicamente, pero es casi media tabla a pesar del tamaño de población y el tamaño de nuestra economía. Entonces, realmente, quienes más contaminan son las economías de primer mundo, quienes más contaminan son estos países desarrollados. Y por eso hoy pues aplaude el esfuerzo que hace el presidente de la República. Qué bueno que Kerry y Biden reconozcan estos hechos que son relevantes.
Ojalá que pronto ya quede el parque de energía fotovoltaica de Sonora, va a ser extraordinario. Bofetada también para el PAN, porque ellos construyeron un parque inservible en el estado de Aguascalientes que generará 20 veces menos energía y está 3 veces más caro. Y por eso la ciudadanía ya empezó a castigar también al PAN en Aguascalientes. Ayer Arturo Ávila, uno de los líderes más importantes de Morena en el estado, publicó en su cuenta de Twitter un balance de las elecciones y Morena, 1-1 contra el PAN, ya lo superó en 6 de los distritos de los 18 que hay en la entidad, especialmente los distritos urbanos de la capital de Aguascalientes, así que muy buenas perspectivas también para el 2024 ahí. Y felicitar al presidente de la República por este gran esfuerzo. El gobierno federal no puede solo, los gobiernos estatales también tienen que desarrollar políticas para desarrollar un combate integral al cambio climático. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se está haciendo con el parque de energía solar más grande de Latinoamérica, urbano, que se está colocando en las azoteas de la central de Abastos, y además esa energía va a poder canalizarse después de darle abastecimiento a la propia central al sistema de transporte colectivo Metro. Y ojalá en todas las entidades federativas los gobernadores también tomen este asunto en sus manos, los alcaldes, y por supuesto nosotros, los legisladores, los ciudadanos también, porque esta es una tarea de todos, pero felicitar al presidente de la República. Este es uno de los temas más importantes para nuestra generación y para las futuras generaciones. Tenemos que cuidar a nuestro planeta, Vicente. Pues yo agradezco, Hamlet Almaguer, que siempre estés dispuesto a llegar a esta cita de Sin Censura a las mesas de diálogo. ¿Por qué no cerramos, diputado, con tus redes sociales para que te sigan las miles de personas que están conectadas en estos momentos? Muchas gracias, Vicente, por tu generosidad y al amable público también de Sin Censura, a la doctora Calderón, a mi compañero de bancada Mauricio Cantú. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Estamos en TikTok, Hamlet Almaguer 1, publicando videos sobre la reforma electoral. Y pues también estamos igual en Instagram, Facebook, Hamlet Almaguer. Que tengan muy buena noche. ¿El TikTok nada más para eso o también para bailes y cantada? No, digo, yo no le he entrado todavía a ese mundo, por eso pregunto. Fíjate que solamente temas serios y va jalando bien, va jalando bien el contenido. Bueno, grabamos uno de unos cubrebocas que se hizo viral con el diputado Manuel Reyes, con el presidente de la Comisión de Salud. Ese alcanzó quién sabe cuántos millones de views, pero los demás son muy serios, Vicente. Bueno, me saludas a Emanuel, por cierto. Gracias, Hamlet. Mauricio Cantú, cerremos también invitando a la gente para que te siga, diputado. Muchas gracias, Vicente. Y yo corroboro que el TikTok de Hamlet es muy útil. Los videos han estado muy buenos de concientización de temas políticos, de temas sociales. Y la verdad es que yo creo que sí hay que llegarle a la gente por varias plataformas de lo que se pueda, mientras sean temas sustanciales, no frivolidades, como estila otra vez el gobernador de MC, Samuel García. Me pueden encontrar en Cantú Mauricio en Twitter, también en Facebook, igual Mauricio Cantú González, y en Instagram, Rojo Mauricio. También los invito a leer mi columna los jueves por Milenio. Muy bien, estamos al pendiente, Mauricio. Doctora Leticia Calderón Chelius, cerremos invitando a la gente precisamente para que lea tu columna, para que esté al pendiente de tus opiniones en redes sociales. Muchas gracias, Vicente. Ya me contenté, porque ya después de oírlos, y bueno, esto del TikTok suena interesante. Yo lo asociaba nada más a la parte frívola, pero bueno, voy a buscarlos. Y me pueden seguir en el Twitter, @LetiChelius. Y bueno, como tú dices, dando mi opinión, a veces como más experta en temas de lo que trabajo yo, ¿no? Que soy profesora e investigadora del Instituto Mora y me dedico a temas más de migración. Y por ahí van muchos de los comentarios que yo hago. Y también la columna que dices que hoy no salió, pero saldrá ya en breve, Sin embargo MX, en la plataforma. Entonces es vía electrónica. Eso, Vicente, y bueno, pues de repente me aparezco por algunos rumbos, pero voy a buscar a los chicos en esta parte del TikTok. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias, Mauricio. Gracias, Hamlet. Gracias, diputados. Que pasen excelente noche y excelente fin de semana. Muchas gracias por llegar a la cita de Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras
Seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.